¿Qué tal? Muy buenos días o tardes. Aquí es el mediodía, así que no sabemos todavía bien qué hay que decir. La gente seguramente no sabe si está en Mates con Historia o en El Cazador TV. Bueno, seguramente podrá estar en cualquiera de los dos. Así como lo hemos hecho en la entrevista inaugural de nuestro canal, nada más que hablando de aborto ya. En esta ocasión vamos a hablar un poco de historia y de este hermoso libro, Instantes decisivos que marcaron la historia argentina. Buen día, doctor Schurman, ¿cómo le va? Un gusto volver a hacer una charla con usted. Bueno, el agradecido soy yo, también un gusto tenerte acá en casa. Podemos hacer entonces esto una edición especial de Mates con Historia, mateando acá con el amigo Carlos Bukovac, cada uno con su mate, para evitar, porque viste que si no te matan. Sí, la vueltería está claro. Pero bueno, cada uno con su mate y bueno, bienvenido, esta es nuestra casa. Mi termo con mis colores especiales, que a algunos no les gustan, pero bueno, no sé, cada uno tiene. Viste que yo soy medio ajeno. Cierto, usted sí. Y bueno, también para no ser menos mi atuendo, como lo ve que a veces usted difundía algunas remeras, yo también, mire, dedicada a los héroes de la Fuerza Aérea Argentina. Muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito. En esta vez, en tu faceta, no sé si llamarla, hablamos de esa cuestión, no sé si llamarla historiador, pero sí de tu vínculo con la historia. Aborto ya era más bien una cuestión jurídica, geopolítica, bioética, pero ahora vamos a hablar de la historia. En ese sentido, tal como me pasa a mí, que viene mi nene y me pregunta, papi, ¿de qué estás trabajando? ¿De abogado, de profesor o de librero? Bueno, también un poco a vos. Sos abogado, trabajás en el Poder Judicial, pero ¿en qué medida o qué tiempo de dedicación a la historia hay en tu vida? ¿Querés contarnos un poco acerca de ello? ¿Cómo la llevás? Si solamente pudieras dedicarte a ello, ¿te gustaría? ¿Cómo te vinculás con esa cuestión? Sí, a ver, ya que pueda dedicarme de lleno a la historia, la docencia, la investigación, escribir, leer, es un poco difícil porque, bueno, como vos bien decías, yo trabajo en el Poder Judicial de la Nación hace años, ¿no? Sí es un trabajo que me permite por lo pronto disponer de la tarde, digamos, lo cual es algo muy interesante y trato de aprovecharlo al máximo. Yo de todas formas siempre hago la aclaración en Mates con Historia que no soy un historiador profesional. Quiero aclarar esto porque, quienes han estudiado la carrera, licenciatura o profesorado en historia, tienen mucha más versación y mucho más material como para hacer más precisiones de la historia. Yo en todo caso hago historia con grandes pinceladas, porque me parece que a veces, modestamente, y esto creo que es para todas las carreras, ¿no? Esa microespecialización a la que se nos va conduciendo a lo largo de la formación profesional, académica, genera personas que manejan muy bien, con mucho elemento, lo propio, pero que es un microcosmos, digamos, y pierden perspectiva del todo, ¿no? Y la historia es importante tener primero una perspectiva del todo. Después vos podés profundizar. De hecho, para mi tesis doctoral en Derecho, que fue de un tema histórico, yo me metí necesariamente y ahondé y profundicé en un periodo muy particular que fue el Pacto Federal de 1831 y específicamente, si querés más, la comisión representativa, ¿no? Pero soy enemigo de esas, digamos, de ese exceso, de esa demasía en lo micro cuando te impide ver lo macro, porque lo micro carece de sentido si no es dentro de una visión más compleja. Claro. En más de una oportunidad he visto, quizás alguna vez hacia vos, pero otra vez hacia amigos en general, que los que provienen especialmente de la historia, los licenciados en historia, nos critican a los abogados cuando nos metemos con la historia. ¿Cómo te sentís cuando ocurre eso? No, bueno, a ver, yo siempre vuelvo a lo mismo. Si uno hace la aclaración de que uno no es historiador profesional, pero esto es como, digamos, hay excelentes periodistas que no tienen título de comunicador social.
¿sí? Como creo que es el título oficial. Ujú. Y no por ello dejan de hacer buen periodismo, ¿no? Y hay muchos periodistas con título de periodistas que en realidad son escribas, ¿me entendés? Y lo que menos hacen es labor periodística en serio, investigación, ¿se entiende un poco? Bueno, con esto lo mismo, digamos. Puede haber un abogado que haciendo historia haga agua por todos los cuatro costados, existen. Pero lo veo más como algo propio de defender una quintita, ¿entendés? Ah, no, listo, vos no tenés título de historiador, no podés hablar del 25 de mayo de 1810. Bueno, pero lo gracioso es que no podés hablar del 25 de mayo de 1810 sin citar lo que decía un abogado, Juan José Castelli, que fue el protagonista de esa fecha, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que pasa más un poco por celos y mezquindades. En el campo académico se da mucho, y me parece que hay materias que dan para que opinen con autoridad, con solvencia y con cita de fuentes adecuadas, sea un abogado apasionado por la historia o sea un historiador profesional. Es cierto. Y entroncándolo con esto, pero ya metiéndonos con el libro, como les decía, instantes decisivos que marcaron la historia argentina. Y ahí te voy a preguntar, ¿por qué del nombre? ¿Por qué instantes decisivos? Y también llevarlo hacia esa cuestión académica, porque muchas veces los historiadores dicen que ellos son enemigos de los instantes, e inclusive también de las figuras de los personajes, que ellos lo que estudian son procesos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué elegiste instantes decisivos? Bueno, mira, la frase la usa Perón. Yo no sé si en comunidad organizada o en el modelo argentino, cuando él se refiere a la historia como una sucesión de instantes decisivos, ¿sí? Y siempre me pareció muy interesante, esto también me lo enseñaba mi profesor de historia, el profesor Luis D'Aloisio, Ya le vamos a preguntar con el profesor. siempre lo cito, porque en realidad no tiene sentido entender la historia como una sucesión cronológica sin demasiado criterio, porque vos en una historia nacional, supongamos, 2 siglos de historia argentina, tenés parvas de datos, formas de gobierno, gobernantes, batallas, guerras, fechas. Tenés que tener un criterio, y el criterio para mí más importante es el de distinguir los instantes decisivos de aquellos que no lo son. ¿Qué quiero decir con esto? Como le digo a mis alumnos al comenzar el curso en la Universidad Nacional de Rosario, así como cada uno de nosotros tiene en su memoria instantes que te marcan, es decir, que implican un antes y un después y que explican lo que viene a continuación en tu vida. Yo soy siempre de dar los ejemplos, siempre lo mismo. El 25 de abril de 1980 para mí no fue un día más en mi vida, fue el día que falleció mi padre, ¿sí? Yo tenía 10 años. Entonces para mí ese es un instante decisivo, como lo es el 20 de abril del 2002, fecha en la que nos casamos con Eugenia, ¿sí? Entonces yo no entiendo lo que viene luego si no entiendo qué pasó ese día, ¿me entendés? Puede haber instantes gloriosos, luminosos y tristes y de contrariedad absoluta. Son instantes decisivos, cualquiera sea el sentido de ellos, pero no son fechas anónimas. Ahora, si vos me preguntás a mí qué pasó en mi vida el 3 de marzo de 1984, te diré, mirá, seguramente nada relevante pasó en mi vida, porque no tengo registro de esa fecha, ¿ok? Entonces, con la historia de los pueblos me parece que pasa lo mismo. No es lo mismo atosigarnos de datos cronológicos, que no tienen mayor sentido. Pero hay otras fechas que son instantes decisivos en cuanto a que no se entiende lo que viene después. Ejemplo, el 12 de agosto de 1806, día de la reconquista de Buenos Aires, primera invasión inglesa. El 5 de julio de 1807, día de la defensa de Buenos Aires, segunda invasión inglesa, para mí son instantes decisivos. La Argentina no es la misma luego que
lo que había sido antes, ni en Buenos Aires ni en el resto de la provincia. Sin duda, muy bien, está aclarada entonces la cuestión del título. Lo mencionaste, como solés hacerlo muy seguido, al profesor Luis Valoisio, que supongo que lo habrás hecho ya en algún mate con historia, pero bueno, hace poco fallecido, así que le damos nuestro homenaje también. Exacto. Y bueno, de algún modo preguntar en cuánto y por qué se ve la mano del profesor Luis Valoisio en este libro. Bueno, sí, efectivamente, el profesor murió el 14 de junio de este año. Yo lo había visto personalmente en febrero-marzo, intercambiamos WhatsApps, estaba bastante enfermo. Una persona fuera de serie, a todo nivel, a todo nivel. Es lo más cercano a lo que yo puedo identificar como, ¿viste cuando se suele decir fulano, mengana, son un personaje renacentista, ¿no? En el sentido de que manejaban un montón de cosas y las hacían bien, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿no? Este ideal. Bueno, Luis era un fuera de serie en ese sentido, una persona que para mí significó mucho, ¿no? Ya te digo, yo había quedado huérfano de padre a los 10 años. Él fue mi profesor los 5 años del secundario, desde 1983 a 1987. Antes se daba eso de que se tenía un profesor a lo largo de casi todo el ciclo de la escuela secundaria. Hoy día Supongo que eso no es existe. imposible, ¿no? Claro, claro. Bueno, en mi caso yo, pero no en la misma materia, de tercero a quinto, pero voy variando en las materias. Pero antes de primero a quinto, pues, es profesor de historia. Claro. Quizás la profesora de lengua y demás. Así Exacto. fue con Luis. Sí, sí, exactamente. Y mirá, ¿cómo está presente el profesor Luis Valoisio en este libro? Bueno, de dos modos distintos. En primer lugar, porque fue él quien me impulsó. Yo soy una persona introvertida, naturalmente, muy tímida. No. Claro, y él fue el que me puso fichas para que me dedicara a la docencia primero y para que escribiera después, ¿no? Me largara a escribir, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Un gran valor, ¿no? Una cosa que yo noto mucho con mis alumnos es que quizás después con los años, la juventud, al recibirse, se pueden ir superando. Pero la timidez, esto de a veces estar inhibido, es algo que lo frena mucho y por ahí tiene un gran potencial. Qué bueno que Valoisio ya se podido descubrirlo. Él lo hizo, él siempre puso fichas, no solo a mí, a todas las personas que lo tenían como un referente, ¿no? Él educó a camadas, a generaciones, en el colegio, en varios otros lugares, ¿no? Y lo segundo es que, mirá, parece mentira, pero yo me acuerdo de frases suyas en la década del 80 en sus clases, ¿no? Por ejemplo, cuando explica cuál es el problema con el sistema educativo de Sarmiento. Cuando yo lo escuché de él, yo tendría 16 años. Y ahí entendí buena parte del problema del liberalismo argentino. Ahí lo entendí. Ahí me cayó la ficha para siempre. Y luego, Carlitos, no fue más que ir acomodando, ir buscando elementos que venían a ratificar esta intuición, esta semilla que dejó Luis en un adolescente de 16, 17 años, ¿no? Y entonces, bueno, sí, son esas personas que afortunadamente te marcan para bien, te imprimen un carácter a lo largo de la vida. Y yo, bueno, sí, como vos bien decías, un programa de homenaje, nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? Un tipo sumamente generoso, eso es algo que también hoy no se ve, ¿no? Claro. Compartir su conocimiento con tantas personas es algo que a mí, aparte, te eleva la vara de aquello que vos tenés que hacer, ¿no? Sí, por lo que uno recibió después. ¿Y por qué uno reniega tanto a veces con la docencia, con las clases, con la cuestión burocrática? Y bueno, porque vale la pena finalmente. Él siempre algo también que decía, cuando yo tenía un programa de radio, te estoy hablando año 2006, sábados a la mañana. Y entonces, claro, a mí me parecía que no me escuchaba nadie, era una FM muy local, ¿no? Por supuesto. Y él siempre me decía, mira, siempre hay alguien que te escucha, siempre hay alguien que te escucha, ¿no? Que te escucha con atención y en esa escucha hay una
posibilidad de persuasión tuya respecto de esa otra persona a través de las ideas, ¿no? Y eso es así, eso es así. Y 15 años después, bueno, voy a las redes sociales, YouTube y demás, bueno, hay muchos que me escuchan, ¿eh? Así que, Sí. Tampoco me propongo, digamos, la masividad, porque, por ejemplo, la experiencia de Mates con Historia, que ya estamos por cumplir un año, a mí lo que me gusta y lo que disfruto es el intercambio, por ejemplo. Son videos que quizás no tengan gran cantidad de visualizaciones comparados con otros, ¿no? Historiadores que tienen sus canales. Pero el nivel de intercambio en los comentarios es para mí muy alentador, es un gran estímulo. ahí tengo una flechita, una semilla que pusimos para llevarte también a los mates con historia, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, bueno, para cerrar el tema de Luis, cuando falleció, algún yo no lo conocí una sola vez, creo que cuando fue tu tesis lo traté, pero dije, pucha, como bien sabes, yo además de también compartir la docencia universitaria con vos, enseño en la escuela secundaria, ojalá el día de mañana mis alumnos me recuerden como el 10% de lo que lo recordaron a Luis, ¿no? Así que, bueno, ojalá. Dios quiera. Vamos al libro ahora. Abrimos y vemos ahí nomás en el índice algunos capitulitos que ya dicen bastante, ¿no? El origen de nuestra América, cuando no fuimos colonias, Día de la Raza, pero no en clave biologicista, indigenismo racista útil a otros, adiós hispanidad, bienvenida a Halloween, Santi Spiritus, aventura y amores prohibidos, Lepanto, etcétera, etcétera, por lo menos en los primeros 5 capítulos. Ahí se ve mucha hispanidad, algo que hoy en día no tiene buena prensa. ¿Cuál es entonces la idea o el fundamento de por qué está tan presente en instantes decisivos y cuál es el modo de presentarla para que no tenga esa mala prensa? Es muy interesante la cuestión del hispanismo, de la hispanidad. Es cierto, en términos de la superestructura oficialista, digamos, ¿no? El aparato del Estado, los medios masivos, son todos rehenes de, digamos, de la leyenda negra antiespañola, eso está claro, o buena parte, ¿no? Pero hay por debajo, yo estoy viendo que se están generando anticuerpos, ¿no? De tipo intelectual y con muchos seguidores. Un caso, alguien que conocemos, vos y yo, Patricio Lons, que se puso la hispanidad al hombro. Uno puede tener algunas diferencias de criterio respecto de personajes o hechos puntuales, pero muy valorable su rescate de la idea de hispanidad. Y vos fíjate, el libro de María Elvira Roca Barea, creo que 25 ediciones en España, Imperiofobia, excelente libro, y el libro de nuestro común amigo más reciente, Marcelo Hulo, Leyenda Negra, también éxitos de ventas. Si me permitía un chivo, no es reciente, pero tenemos a la venta una última edición hermosa de Historia de la Leyenda Negra Hispanoamericana de Rómulo Carga. Muy buen Editorial libro. Nueva Hispanidad, realmente la recomendamos. Muy buen libro. Bueno, esos eran los pioneros, ¿no? Lo mismo que Vicente Sierra. Pero, ¿por qué el rescate? ¿Es un rescate de alguien nostálgico, de un ultraconservador que se siente en una atalaya asediado por la posmodernidad? No, en realidad porque hay un mito que viene de la escolaridad, pero que tiene puño liberal, esto hay que decirlo, que nos dice que la patria nació el 25 de mayo de 1810, entonces el 25 de mayo nos falta el ridículo que le canta el feliz cumpleaños a la patria, o sea, es tal el grado de infantilismo en la apreciación de procesos históricos, y eso nos lleva a ciertas preguntas. Pero entonces los que debatían en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿qué eran? Digamos? Eran peninsulares, o sea, la formación de los pueblos y las naciones son procesos que involucran siglos, ¿no? Dentro de los cuales hay instantes decisivos. Claro, la ruptura en términos políticos con una metrópoli, 25 de mayo, 9 de julio de 1816, claro que es un elemento a tener en cuenta, pero no explica el todo, ¿me entendés? Y entonces, mal podemos entender
por ejemplo, la importancia de los cabildos, si no vamos un poco a entender cómo fue ese proceso de conquista, de población, de evangelización que duró 3 siglos. 3 siglos, ¿no? Entonces, ¿por qué había un cabildo en cada ciudad que se fundaba por parte de los españoles? El de Buenos Aires es el que ha pasado la historia, pero lo había en Luján, lo había en Santiago del Estero, lo había en La Rioja, lo había en Santa Fe Ciudad. Era el ayuntamiento, el consejo municipal en donde estaba la expresión popular de entonces, los vecinos que se expresaban a través del cabildo, ¿no? Entonces, si uno no entiende esto que heredamos, es poco probable que uno entienda lo que viene después, ¿no? Claro, y se supone que la mayoría de las personas lo que heredamos no lo repudiamos, no lo rechazamos en su totalidad, como parecía que nos ocurre como ocurre en cuanto a esa tradición, y quizás de ahí venga esta apología, esta defensa de la hispanidad. Casi que te diría, Carlos, que la defensa de la hispanidad en mi caso viene por una reacción al ver los malos métodos, las mentiras y las argucias de los que la atacan, ¿no? Por ejemplo, nadie en las jornadas de mayo de 1810, de los patriotas, me refiero, de los protagonistas de esas jornadas, nadie invocó como precedente la Revolución Francesa de 1789. Nadie. Búsquenlo, largo un desafío. Ni tampoco el Tea Party de Boston de 1775, tampoco, ¿no? Los precedentes que se citan, empezando por Juan José Castelli, que no es santo de mi devoción, Castelli, pero era un abogado que había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, sabía de historia y sabía la historia del continente. Los antecedentes son, digamos, podemos remitirnos hasta el fuero juzgo de la Baja Edad Media en los reinos de Asturias. Entonces, ¿por qué el interés esto va a venir en el siglo XIX, de apropiarse de Mayo y decir que fue como un gajito en el Río de la Plata de la Revolución Francesa? Es mentira. Entonces ahí hay un interés ideológico, de darle un contenido que no tuvo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aceptar la mentira? No, yo voy, investigo, leo y trato de refutar. Que es bastante fácil, porque la mentira es tan grosera. Continuando con los capítulos, bueno, también vamos a poder ver que se habla bastante de algunos personajes, bueno, Dorrego, Artigas, el mismo San Martín, si se quiere. Llegamos a Juan Manuel de Rosas. El especialista en San Martín sos vos, por eso sí, te lo dejo para tu próximo libro. Bueno, después aparece la figura de Mitre, que después te voy a preguntar puntualmente, una especie de una suerte de ping-pong, no sé si estás acostumbrado a esa metodología, pero bueno, dos personajes que tienen mucho que ver con lo que se suele llamar el revisionismo. Que, bueno, quizá hoy en día sea un poco distinto, pero en mucha época, o quizás por alguna otra faceta al día de hoy, siga sin tener muy buena prensa, o a veces digo, uy, este es revisionista, este tiene una ideología media especial y demás. Bueno, ¿cuál sería también el fundamento de por qué corresponde hacer revisionismo histórico? Y si este libro está enmarcado en esa línea, ¿te considerás un revisionista? Sí, revisionista en realidad es como han dicho muchos revisionistas. Yo he leído a muchos de ellos, José María Rosa, Vicente Sierra, Adolfo Sandías, quizá los más emblemáticos, ¿no? En realidad, alguno de ellos expresó, no me acuerdo cuál de todos, la historia siempre hay que revisarla. O sea, porque si no, entendemos el estudio de la historia como algo que se aprueba a libro cerrado, digamos. Eso sería dogmatismo histórico. Entonces, revisar fuentes, documentos, criterios interpretativos, hallazgos, en fin, me parece que forma parte de las reglas de juego de quien quiere hacer historia. Por tanto, que te digan revisionista no puede ser peyorativo, en todo caso es elogioso, ¿sí? En eso hay claramente
una historiografía academicista que en realidad está como fosilizada, ¿entendés? Es fosilizante, ¿no? Se conformó con un panteón de próceres y un infierno para los parias de la historia y no sale de esos moldes. Me parece un criterio bastante pobretón, ¿no? Ahora, en realidad, yo tengo un gran aprecio por Adolfo Saldía, por ejemplo, porque de eso se trata. Uno tiene un corazoncito ideológico, esto es así. Siempre todos partimos de un presupuesto, de que nos gusta más una cosa u otra, y uno va a la historia a tratar de encontrar el fundamento para reforzar la propia posición. Okay. Pero también es cierto que llega un momento en el cual uno dice, bueno, pero a ver, yo quiero saber finalmente la posta, como dicen los chicos, ¿no? Y lo de Adolfo Saldías es algo, la verdad, interesantísimo. Era un joven porteño educado en la época inmediata posterior a la caída de Rosas. O sea, creció escuchando la tiranía rosista, la dictadura, etcétera, etcétera. Ya siendo mayor y crecidito, le propone a Mitre, se dirige a Bartolomé Mitre y le dice, mire, tenemos que escribir un libro que complete su obra, don Bartolomé, ¿no? Recordemos Belgrano y la historia de la independencia argentina y San Martín y la historia de la emancipación sudamericana. Pero claro, llegaban hasta 1830 y después venía el vacío. Entonces cuando ya estábamos en 1870, Saldías dice, tenemos que tener textos para universitarios, ¿sí? Porque con tablas de sangre no alcanza. Eso es para asustar criaturas en el jardín de infantes, pero para estudiar el periodo de Rosas. Y Mitre le dice, está muy bien, vaya y consulte los documentos. Y Adolfo Saldías cumple con esa recomendación. Y se encuentra con el archivo personal de Juan Manuel de Rosas que le facilita a su hija. Y descubre como si descubriera vida extraterrestre. Ahí meto la cuña sanmartiniana, tuvo la suerte de que accediera a esos documentos que Bartolo negó al resto de los historiadores que poseía de San Martín y se los había dejado el yerno. Don Bartolo eligió que mostrarle que no es San Martín. Por supuesto. Algunas cosas por ahí no le convenían a su proyecto. Y bueno, lo de Saldías, incluso se ve, cuando uno ve Historia de la Confederación Argentina, Rosas y su época, son 4 tomos. El primer tomo, que habla de Rivadavia, es recontraelogioso de Rivadavia. Y después se va notando cómo va cambiando, que eso hoy uno no lo encuentra, porque generalmente cuando alguien escribe ya prejuzga o se posiciona, para decirlo más suavemente, ¿ok? Y él va cambiando y le explica en una carta a Mitre, cuando le manda el último tomo y le dice, don Bartolomé, qué injusticia se cometió con Rosas. Nos dijeron que era una tiranía, una dictadura, pero me encontré con todo esto. Claro, no sabía dónde meterse. Él pensaba que Mitre, pobre, un poco ingenuo, ¿no? Que Mitre habría de reaccionar, oh, cáspitas, no lo sabía, qué interesante, entonces vamos a reescribir la historia. Le contesta, lo apercibe, con una carta abierta publicada en su diario, el diario de la Nación, lo mata, lo destroza, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se le ocurre a usted remover esas cuestiones que ya están saldadas? Usted me había pedido. Bueno, lo curioso es que no se habló nunca más de Adolfo Saldías. Va a morir desconocido. El otrora joven prometedor cae en el más absoluto olvido y silencio. Pero, y esto viene a cuento de lo que hacemos hoy yo y tantos otros, los libros se agotaban. Los libros se agotaban. Y después la historia se encarga de las reivindicaciones. Quizá un poco tarde, pero bueno. Importante figura entonces, Saldías. Para redondear el tema del revisionismo, ¿qué visión y qué opinión tenés de lo que se suele llamar el neo-revisionismo? O inclusive algo paradojal que se ha dado, a mí me gusta mucho hablar de este tema de las paradojas, mis alumnos me conocen como el profesor de las paradojas, esto que se ha dado el revisionismo oficial también, oficialista. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo como una cuña, digamos, del viejo mitrismo,
destinada a destrozar al revisionismo, ¿sí? Yo entiendo que lo que vos referís, porque claro, vos prendés Canal Encuentro y no sé, columnas de historiadores en Telam, por decirte, la agencia oficial de noticias, o Canal 7, y vos decís, son revisionistas. En realidad te pretenden pasar gato por liebre, ¿no? Porque curiosamente, mira, voy a dar un ejemplo, porque total, es una obra pública. Yo leí sobre San Martín, figura que vos conocés mucho más en profundidad, leí la historia de Mitre, son 3 tomos, y leí un libraco de 500 páginas más de Galasso, Norberto Galasso, Seamos libres, que lo demás no importa nada. Y los dos pecan por lo mismo, ¿no? Supuestamente Galasso es revisionista, y ustedes dirán, pero ¿cómo Schurman es revisionista? ¿No lo banca Galasso? No, no lo banco. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que hizo Mitre. Mitre pretende presentar un San Martín genio militar, pero sin ideas políticas. Falsedad total, ¿no? Apolítico, un militar profesional, que no tenía ideas políticas. Y al no tener ideas políticas, según Mitre, no tenía enemigos políticos, lo cual es falso. Y Galasso le reconoce a San Martín que era más que un militar y que era un político de la época, que tenía ideas políticas, pero le hace decir a San Martín lo que San Martín no expresaba, o tergiversa términos de sus cartas. Para Galasso, perdón por el spoiler, como dirían los chicos, lean la obra de Galasso, porque hay que leer para refutar, pero para Galasso, en la cabeza del Libertador, el enfrentamiento era entre progresistas y reaccionarios. Entre progresistas y reaccionarios. Absolutamente destemporánea esa discusión en la época de San Martín. Este revisionismo raro, que vos aludías, te lo presenta San Martín como si fuera un Quijote volteriano que viene a sacar a América de las tinieblas del oscurantismo. Mentira, mentira, es una mentira. ¿Y por qué? Bueno, porque eso les sirve a algunos para apropiarse de la figura histórica, como hizo Mitre, para justificar las preferencias ideológicas del otro, ¿sí? Ahí también me permito hacer una recomendación, que inclusive hemos rescatado algunos ejemplares hace poco y estamos difundiéndolos. Quizás el gran historiador de los últimos décadas sanmartinianos haya sido Enrique Díaz Araujo. Y bueno, él supo escribir, tiene 2 obras, una más sencilla, más accesible, es Don José y los Chatarreros, y otra San Martín, Cuestiones Disputadas. Y todas estas cuestiones que vos decías de Galasso y tantos otros la refuta de un modo brillante. Sí, cosas que pasan, ¿no? Tergiversar, cambiar conceptos y demás. Bueno, quedó claro entonces este tema, realmente con mucha claridad. Vamos ya a ir tratando de dándole un cierre, pero apelo a esta metodología del ping-pong. Breve, cortito al pie. Una idea y a lo sumo un fundamento breve. Sí, no me explayo más porque la idea es que no, claro. el libro. Pero y lo compren algunos personajes que aparecen aquí. Hernandarias. El gran olvidado de nuestra historia, sobre todo hablo para los pueblos del litoral, en particular los santafesinos, ¿no? Pero también los porteños. Hernando Arias de Saavedra fue el primer gobernador de los que eran entonces gobernaciones, ¿no? La gobernación de Asunción, de Paraguay, en realidad, ocupaba toda la Mesopotamia, Buenos Aires y la propia Paraguay. Fue el primer criollo nombrado por cédula real del rey de España como gobernador de estas tierras. Estamos hablando del comienzo del siglo XVII. Y su tenaz y fenomenal enfrentamiento con los contrabandistas del puerto de Buenos Aires. ¿Habrá alguna calle Hernandarias en Buenos Aires? No, dudo. Y acá teníamos el túnel subfluvial que unía Santa Fe con Paraná, se llamaba, hasta no hace mucho tiempo, Hernandarias. Tristemente algún modernista, digamos, le cambió el nombre y le puso el nombre de los 2 gobernadores que inauguraron la obra, ¿no? Artigas. Bueno, el padre del federalismo rioplatense, un caudillo federal argentino que
la historia posterior nos lo ha presentado como el padre de una nacionalidad uruguaya que ni él mismo consideraba como tal. Bien. Acá nos acercamos al corazoncito del doctor Schurman. Juan Manuel de Rosas. Un caudillo que gobernó con mano firme, momentos en los que lo que estaba en juego era al menos conservar la soberanía territorial, porque de no haber existido Rosas, esa desintegración del viejo virreinato hubiera continuado. Está documentado. La República de la Mesopotamia, la República de Cuye, y la Argentina sería hoy posiblemente no mucho más grande que la provincia de Buenos Aires. El hombre necesario que gozó de la popularidad que permitió que permaneciera 17 años en el poder y que aún hoy permanezca en el corazón de los argentinos. Bien. Ahora voy a ir a uno que quizás se van a enojar los muchachos de la República de Entre Ríos. Vamos. Justo José de Urquiza. Un traidor. Un traidor, está documentado. Yo no voy a seguir rindiendo pleitesía a estos ídolos de cartón. Y el peor de los traidores, porque ha habido personas que nos han puesto de rodillas frente al extranjero por convencimiento. Por ejemplo, Sarmiento. No era estrictamente un traidor. Urquiza sí, porque tenía un origen federal. De Mitre ya hablamos, pero si querés tirar una idea. El hombre que sagazmente interpretó el sentir de ese sector del puerto de Buenos Aires, los herederos de los viejos contrabandistas a los que se enfrentó Hernandarias, y supo ser su mascarón de proa, ¿no? Interpretó fielmente esa Argentina minúscula, pero poderosa. Bien. ¿Roca? Julio Argentino Roca. Le dedicamos 2 mates con historia. ¿Por qué? Porque hay un Roca rescatable y hay un Roca no rescatable. Lo que podría haber sido, podría ser, ¿no? Me cuesta mucho hacer historia contrafáctica. A mí me encanta saber. Sí, ya sé, pero lo veo como más ciencia ficción y no me entretiene tanto. No, hizo lo que había que hacer. La ocupación de ese fenomenal espacio que es la Patagonia, que además incluye la toma del puerto de Ushuaia. Eso es algo que muchos no saben, no fue parte de la campaña del desierto, pero es Roca el que ordena ir a Ushuaia, que era una colonia anglicana inglesa. En Ushuaia ondeaba la bandera británica, y es Roca el responsable de ir y sustituir y ocupar efectivamente el canal de Libro, ¿sí? Y el estrecho de Magallanes. Pero también Roca es el padre del modelo agroexportador, la Argentina granero del mundo, cuando podría haber optado al menos por un tibio proceso de industrialización, como estaba haciendo Estados Unidos en ese mismo momento histórico. No lo hizo. Quedan 2, bastante importantes ellos. Hipólito Yrigoyen. Lo tratamos en Mate con Historia hace poco, un grande, con muchas incógnitas. Lo veo como un gran patriota que hizo lo que quizá las circunstancias le permitían hacer en esa Argentina oligárquica de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Recomiendo fervientemente su biografía, la biografía que hace de Yrigoyen, Manuel Gálvez, ¿no? La tengo. Es un libro que no puede faltar. Gran biografista, Manuel Gálvez. Es uno de a quien tampoco los licenciados en la historia querrían mucho, Manuel Gálvez, pero vaya si es un aporte. Manuel Gálvez, uno de los argentinos más traducidos a lenguas extranjeras y 3 veces candidato al Premio Nobel de Literatura. Pero los laureles se los llevó un Borges. Bueno, y para el último también volvemos al corazoncito del doctor Schurman, Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón, el principal estadista argentino de la segunda mitad del siglo XX, hoy ninguneado
traicionado por los que se dicen del PJ. Esto está claro, ¿no? Hay siempre un dato que a mí me interesa destacar de Perón y del peronismo. Si ustedes lo ponen en el buscador de Google y ponen cualquier otro idioma menos el castellano, van a ver que es tema de tesis doctoral en cualquier universidad europea o norteamericana o china. Se estudia hoy el peronismo como un fenómeno filosófico, político, cultural y económico propio de la Argentina. Menos acá, donde siempre se lo ha descalificado y se lo ha tenido como poco menos que propio de gente analfabeta, cuando fue el único estadista o el único presidente que convocó un Congreso Internacional de Filosofía. Es un poco contradictorio. La figura de Perón da para otro programa. Da. Bueno, casi que llegamos al final. Preguntarte por, expectativas que tenías en torno al libro, repercusiones, tu idea, qué es lo que querías que se transmitiera y cómo viene ocurriendo eso. Mira, Instantes Decisivos en realidad son muchos capítulos pero cortos, ¿sí? Porque la idea es tratar temas en no más de 3 páginas por capítulo. Eso le da una cierta amenidad. Sí, exacto, la lectura, que por ahí no todo el mundo tiene todo el tiempo, toda la predisposición. Por tanto, la virtud es analizar, no digo superficialmente, pero a grandes pinceladas estos temas y dejar para que quien quiera profundizar algún aspecto, ¿no?, de todos los que hemos estado hablando, vaya a la bibliografía que yo cito, que es más específica. La repercusión ha sido buena en el claustro. Hicimos la presentación en la Universidad Nacional de Rosario, pero claro, compite hoy con toda una serie de formatos alternativos al del libro en formato papel, que han llevado, que nos llevan incluso a mí, que no lo tenía en mente hace un año, a incurrir en YouTube con un canal propio. Pero que de ninguna manera son opuestos. No se neutralizan, no se anulan, se complementan en todo caso, porque de hecho en Mates con Historia siempre recomendamos algún libro, ¿no? Creo que lo mencioné una sola vez, porque no me gusta estar haciendo promoción de mi propio libro. Claro, pero las repercusiones han sido muy buenas. Bueno, bien. Como siempre le digo a mis entrevistados, ¿cómo se ha sentido en la charla? Perfecto. Vale. Estoy en mi casa, aparte. Me olvidé de hacer lo que vos siempre haces, ¿no? Yo no tengo tan acostumbrado, pero le agradecemos a los nuevos suscriptores, activen la campanita y todas esas cuestiones. Hay que hacerlo. Y saben dónde entonces pueden encontrarlo a Instantes Decisivos. En El Cazador del Libro, en Facebook, o hace poco hemos inaugurado también Instagram, ya un poquito en seguidores. Bueno, muchas gracias, ha estado muy interesante la charla. Gracias a vos, Carlitos, un saludo a todos.